La base de la Liga de Villanos estaba llena de murmullos y tensiones mientras los preparativos para el ataque al campamento de verano se ultimaban. Y Miko Toga, ahora miembro oficial de la organización, afilaba uno de sus cuchillos con una sonrisa torcida, aunque su mente estaba muy lejos de la escena frente a ella. Desde la muerte de Izuku, Himiko había estado viviendo con una mezcla constante de dolor y rabia. La promesa de Shigaraki de venganza, específicamente contra Endeavor y sus aliados, fue lo único que le dio una razón para seguir adelante, y esta noche, finalmente tendría la oportunidad de comenzar a cobrar esa deuda de sangre. ¿Lista, Himiko?, preguntó Shigaraki, acercándose a ella con su andar despreocupado. Más que lista, jefe, respondió Himiko, sin apartar la vista de su cuchillo. Shoto Todoroki estará ahí, ¿verdad? Shigaraki asintió, su sonrisa torcida reflejando la satisfacción de un líder que había encontrado exactamente cómo motivar a sus piezas. Sí, el hijo de Endeavor estará ahí, puedes jugar un poco con él. Considéralo un regalo para ti. Himiko asintió, sus ojos brillando con una mezcla de emoción y furia. Perfecto. Sin embargo, la conversación no pasó desapercibida para Dabi, que estaba observando desde un rincón oscuro. Al escuchar el nombre de Shoto, su expresión se endureció, y las llamas azules que siempre lo rodeaban parecieron intensificarse ligeramente. No tan rápido, Toga, dijo, caminando hacia ellos con las manos en los bolsillos. Shoto no es tu juguete. Himiko se giró hacia él, su sonrisa desapareciendo mientras lo miraba con una mirada desafiante. ¿Qué dices, Dabi? Él es el hijo de Endeavor, y Endeavor es el que mató a Izuku. Shoto pagará por eso. Dabi chasqueó la lengua, acercándose más. Shoto es mi hermano, y él será parte de mi venganza contra nuestro querido padre. Pero no hoy, no en tu pequeña cruzada personal. La tensión en la habitación aumentó. Himiko se levantó, apretando el cuchillo en su mano. No me importa si es tu hermano. Endeavor le quitó todo a Izuku, y ahora yo le quitaré todo a él. Dabi dejó escapar una carcajada seca, aunque sus ojos no mostraban diversión. ¿Y crees que eso es suficiente? No voy a dejar que uses a Shoto como tu medio para algo que no tiene nada que ver contigo. ¿Nada que ver? Himiko gritó, sus ojos llenándose de lágrimas de furia. Endeavor lo mató, y tú quieres proteger a su hijo. Shigaraki observaba desde un lado, dejando que la discusión se desarrollara. Sabía que ambos villanos tenían razones personales para querer a Shoto, pero también sabía que la misión de esta noche no podía arruinarse por una pelea interna. Basta, interrumpió finalmente, su voz calmada pero firme. Ambos tendrán su oportunidad, pero no será esta noche. Himiko y Dabi se giraron hacia él, todavía tensos. El objetivo de esta noche es el campamento en sí. No matar a Shoto, continuó Shigaraki, con un tono autoritario. Si dejamos que las emociones personales nublen nuestro juicio, perderemos la oportunidad de causar el impacto que necesitamos. Himiko apretó los dientes, sus manos temblando mientras guardaba el cuchillo en su cinturón. Sabía que Shigaraki tenía razón, pero eso no calmaba la tormenta en su interior. Está bien, pero no te interpongas cuando llegue mi momento. Dabi no respondió, simplemente la miró antes de dar media vuelta y alejarse. Las llamas azules que lo rodeaban parpadeaban con intensidad, como si reflejaran su propio enojo contenido. Shigaraki observó a ambos por un momento antes de sonreír ligeramente. Perfecto, la furia es un arma poderosa. Solo necesitan aprender a usarla correctamente. Mientras la noche avanzaba, Himiko se preparó para el ataque, su mente dividida entre su misión con la liga y su venganza personal. Sabía que esta noche no sería el momento de cobrar la deuda con Endeavor, pero ese día llegaría. Y cuando lo hiciera, se aseguraría de que pagaran por todo. Izuku Midori ya atravesó el portal del infierno, sus sentidos abrumados mientras la energía oscura lo envolvía. Cuando emergió, lo hizo en medio de un bosque sombrío, donde el aire estaba cargado de humedad y el sonido distante de hojas susurrando en el viento llenaba el ambiente. Se detuvo por un momento. Su cuerpo masivo apenas perturbado por el suelo bajo sus pies. Miró a su alrededor, reconociendo los árboles que bordeaban un sendero cercano. Aunque el paisaje le resultaba familiar, algo estaba fuera de lugar. Recordaba claramente el momento de su muerte, una noche en marzo, cuando la primavera apenas comenzaba y el aire estaba lleno de vida. Pero ahora, el bosque estaba diferente. Las hojas, que deberían haber estado verdes y frescas, comenzaban a tornarse amarillas, naranjas y marrones, cayendo al suelo en montones crujientes. El aire era más fresco, con un indicio del cambio de estación. Izuku levantó una mano enguantada, dejando que una hoja cayera en su palma, observándola mientras sus pensamientos se agitaban. ¿Cuánto tiempo ha pasado?, murmuró, su voz resonando con un tono más grave y poderoso que antes. Sabía que había muerto en marzo, una noche llena de llamas y dolor, cuando Endeavor había decidido que su vida no valía nada. Pero ahora, el mundo parecía estar entrando en el otoño. Habían pasado meses, quizás medio año, desde aquel fatídico día. El tiempo en el infierno había sido diferente. Allí, las horas se mezclaban con los días y las semanas, perdiendo todo significado mientras su cuerpo era reconstruido. Cada segundo había sido una eternidad de dolor, pero nunca se le ocurrió cuánto tiempo había transcurrido en el mundo mortal. Izuku apretó los dientes detrás de su máscara, sus manos cerrándose en puños mientras los recuerdos de su muerte se mezclaban con la furia que ardía en su pecho. Habían intentado destruirlo, borrarlo de la existencia, pero había regresado. Y aunque el tiempo había pasado, su propósito permanecía intacto. No importa cuánto tiempo haya pasado, dijo, su voz llena de resolución mientras su capa se agitaba detrás de él. El mundo me olvidó, pero yo no olvidé. Izuku comenzó a caminar por el bosque, cada paso firme y decidido. Podía sentir el cambio en el aire, el peso de los meses que se habían acumulado desde su muerte. Pero no le importaba, el tiempo no había disminuido su determinación, si acaso, lo había fortalecido. Mientras avanzaba, sintió algo más. La energía de almas corruptas y malvadas que manchaban el aire. Sus sentidos infernales eran como un radar, guiándolo hacia aquellos que merecían castigo. Una sonrisa oscura se formó bajo su máscara. El infierno ha llegado a este mundo, y yo soy su emisario. El cambio de estación marcaba no solo el paso del tiempo, sino también el inicio de una nueva era. Izuku había regresado.
no como el chico que una vez fue, sino como algo mucho más peligroso. Y con cada hoja que caía, el mundo se acercaba un poco más a enfrentar su juicio. El bosque estaba sumido en el caos. El ataque de la Liga de Villanos al campamento de verano había convertido la tranquilidad nocturna en un escenario de gritos y fuego. Muscular, riendo como un maníaco, avanzaba hacia Kota Izumi, un niño aterrorizado que había sido arrinconado en el borde de un acantilado. ¿Sabes quién soy, niño?, dijo Muscular, sus fibras musculares hinchándose mientras avanzaba. Soy el que mató a tus padres. Y ahora, bueno, digamos que vas a reunirte con ellos. Kota intentó retroceder, pero no había a dónde ir. Las lágrimas corrían por su rostro mientras Muscular levantaba su brazo, cubierto por su quirt, listo para aplastarlo con un golpe devastador. Adiós, niño. Muscular dejó caer su golpe, disfrutando de antemano el sonido que esperaba, huesos quebrándose, carne destrozada. Pero ese sonido nunca llegó. En lugar de eso, un ruido metálico resonó en el aire. Muscular sintió un dolor intenso atravesar su brazo. Miró hacia abajo y vio, con incredulidad, cómo una pica de metal rojizo, retorcida y ardiente, atravesaba su brazo hasta partirlo en dos. La sangre comenzó a brotar mientras retrocedía, gritando de dolor. ¿Qué demonios?, maldijo, sus ojos ampliándose cuando vio una figura emerger de la oscuridad. Una capa roja ondeaba en el viento nocturno, cambiando de forma como si tuviera vida propia. La figura era imponente, con una altura que superaba los 2 metros y una musculatura que parecía esculpida en metal y carne. Su cuerpo estaba cubierto por una armadura orgánica negra y blanca, que parecía pulsar con energía infernal. Muscular retrocedió, sus fibras musculares contrayéndose instintivamente. ¿Quién demonios eres tú? La figura no respondió de inmediato. Dio un paso hacia adelante, y el suelo pareció temblar bajo su peso. Sus ojos brillaban con un verde intenso, perforando a Muscular con una mirada que parecía venir directamente de las profundidades del infierno. Yo soy tu juez, jurado y verdugo, dijo finalmente, su voz profunda resonando en el aire como un trueno. Kota, aún temblando, levantó la vista hacia su salvador, aunque estaba aterrorizado. Algo en la presencia de esta figura lo hizo sentir una pizca de esperanza, aunque envuelta en un manto de miedo. Muscular gritó, ignorando el dolor en su brazo mientras cargaba hacia la figura. No me importa quién seas, voy a destrozarte. Spawn no se movió hasta el último momento. Cuando Muscular lanzó su ataque, Spawn extendió su capa, que se transformó en una serie de picas afiladas que perforaron las fibras musculares de su enemigo, inmovilizándolo en el suelo. Muscular gritó de dolor, intentando liberarse. Pero las picas eran implacables, como si estuvieran hechas de la misma esencia del infierno. Tu tiempo ha terminado, dijo Spawn, levantando un brazo envuelto en energía negra. Una lanza se formó en su mano, ardiente y letal, apuntando directamente al corazón de Muscular. Por favor, no, rogó Muscular, su arrogancia reemplazada por puro terror. Puedo cambiar, lo juro. Spawn se inclinó hacia él, sus ojos brillando con una intensidad aún mayor. Los monstruos no cambian. Con un movimiento lento y metódico, atravesó el corazón de Muscular con la lanza, acabando con él de manera dolorosa. Su cuerpo quedó inmóvil, y las llamas de la lanza lo consumieron hasta que no quedó nada más que cenizas. Spawn se giró hacia Kota, quien lo miraba con una mezcla de miedo y asombro. Spawn se arrodilló frente a él, su imponente figura disminuyendo ligeramente para no intimidarlo más. Estás a salvo ahora, dijo, su voz mucho más suave. Kota, con lágrimas en los ojos, apenas pudo asentir. Spawn extendió una mano hacia él, y el niño, aunque tembloroso, la tomó. Mientras la capa roja de Spawn los envolvía y los alejaba del acantilado, el cielo nocturno parecía aún más oscuro, como si la presencia de este nuevo jugador hubiera alterado el equilibrio de todo lo que conocían. Pero una cosa era segura, el infierno había dejado su marca en el mundo de los héroes. Y esto era solo el principio. Spawn caminaba junto a Kota hasta que llegaron a un punto donde el niño podía regresar al campamento por su cuenta. Kota, aunque todavía aterrorizado por lo que había sucedido, asintió con firmeza cuando Spawn lo dejó. Sigue este camino, llegarás al campamento, le indicó Spawn, su voz grave pero calmada. Kota dudó por un momento, pero finalmente se fue corriendo, volviendo la vista atrás solo una vez para ver cómo la imponente figura de Spawn desaparecía en la oscuridad. Spawn permaneció en silencio, sintiendo el aire a su alrededor cargado con una energía oscura. Su conexión con el infierno le permitía percibir las almas más corruptas y viles, y una en particular brillaba como un faro de maldad en la noche. Una alma condenada, murmuró, su capa ondeando mientras cambiaba de forma, listándose para el combate. El criminal conocido como Moonfish emergió de entre los árboles, su presencia perturbadora e inhumana llenando el ambiente. Sus cuchillas dentales se alargaron y retorcieron como serpientes, reflejando la luz de la luna mientras se preparaba para atacar. ¡Sangre! ¡Carne!, gritó Moonfish con una voz estridente, sus ojos desorbitados llenos de locura. Quiero saborear tu carne. Te voy a dar indigestion, desgraciado. La voz cargada de desdén de Spawn resonó en el bosque. Las cuchillas de los dientes de Moonfish se lanzaron hacia Spawn, rápidas y letales, buscando atravesarlo. Pero Spawn no se movió. En lugar de esquivarlas, levantó ambas manos y las atrapó con una fuerza brutal, partiéndolas en pedazos como si fueran ramas secas. Moonfish gritó de dolor, cayendo de rodillas mientras sostenía su mandíbula, que ahora sangraba con sus dientes rotos. Mi poder, mis dientes. Spawn dio un paso hacia él, su figura cada vez más imponente mientras su capa se extendía detrás de él como alas infernales. Eres una abominación, y tu tiempo en este mundo ha terminado. Antes de que Moonfish pudiera reaccionar, Spawn levantó un puño envuelto en energía infernal y lo lanzó directamente contra su cabeza. El impacto fue tan fuerte que la cabeza de Moonfish explotó en un instante, dejando solo un cuerpo sin vida que cayó pesadamente al suelo. La escena no pasó desapercibida. Desde detrás de un grupo de árboles cercanos, Katsuki Bakugo y Fumiki Tokoyami habían llegado al lugar mientras perseguían al villano. Ambos se detuvieron en seco,
sus ojos abiertos de par en par al presenciar la brutalidad de la muerte de Moonfish. Katsuki, normalmente desafiante, retrocedió un paso, sus manos encendiendo pequeñas explosiones por puro reflejo. ¿Qué demonios fue eso? Tokoyami, con Dark Shadow encogido a su alrededor, apenas pudo responder. No lo sé, pero no es un héroe. Spawn se giró lentamente hacia ellos, sus ojos verdes brillando intensamente en la oscuridad. Por un momento, los dos estudiantes se quedaron paralizados, incapaces de decidir si luchar o huir. Pero Spawn no mostró interés en ellos. Este no es su lugar, dijo con voz grave, casi como una advertencia. Regresen al campamento. Ahora, la imponente figura de Spawn permanecía inmóvil, rodeada por la brisa fría del bosque nocturno. El cuerpo destrozado de Moonfish yacía a sus pies, pero el recién llegado del infierno no mostró ninguna emoción. Para él, era un acto necesario, no más significativo que aplastar a un insecto. Katsuki Bakugo, sin embargo, no compartía la misma visión. Su furia explotó como su quirk, y sin pensarlo dos veces, se lanzó contra Spawn, gritándole con una mezcla de rabia y desafío. Otro maldito villano. Te voy a destruir, bastardo. Spawn no se movió hasta el último momento, como si estuviera analizando a Katsuki. Cuando este llegó lo suficientemente cerca, Spawn dio un paso al frente y le lanzó un golpe al estómago con una fuerza implacable. El impacto fue devastador. Katsuki voló varios metros antes de chocar contra un árbol, dejando un rastro de tierra y hojas arrancadas. Cayó de rodillas, su rostro torcido por el dolor mientras tosía sangre. Sentía como si su estómago estuviera a punto de salir por su espalda. Y la fuerza del golpe lo dejó sin aliento. ¿Qué demonios? Jadeó con acento agudo antes de caer inconsciente, su cuerpo colapsando en el suelo. Tokoyami, que había observado todo desde una distancia prudente, dio un paso atrás instintivamente. Dark Shadow, que normalmente respondía a su voluntad, permanecía encogido a su alrededor, temblando como una criatura asustada. Dark Shadow, ataca, ordenó Tokoyami, tratando de ocultar su propio miedo. Pero Dark Shadow no se movió. En lugar de eso, murmuró con voz temblorosa. No puedo. No puedo enfrentar eso. Él es demasiado oscuro. Tokoyami miró a Spawn con terror, sus ojos ampliándose mientras comprendía lo que su compañero de sombras intentaba decirle. Spawn no era solo fuerte o cruel. Era una entidad más allá de su comprensión, algo que encarnaba una oscuridad y maldad tan profundas que incluso Dark Shadow, una creación de sombras, reconocía su superioridad. Spawn giró lentamente su cabeza hacia Tokoyami, sus ojos verdes brillando intensamente bajo su máscara. La presencia del recién llegado era sofocante. Un peso invisible que parecía aplastar el aire a su alrededor. ¿Quieres compartir el destino de tu amigo?, dijo Spawn, su voz profunda resonando como un trueno. Tokoyami no respondió, su cuerpo congelado por el miedo. Aunque todo en él le decía que debía luchar, sus instintos gritaban que debía huir. Spawn dio un paso hacia él, su capa moviéndose como si estuviera viva, extendiéndose detrás de él como alas infernales. Vuelve al campamento, chico. No soy tu enemigo. Hoy, Tokoyami tragó saliva, sus piernas temblando mientras intentaba mover a Dark Shadow para recoger a Katsuki. El esfuerzo era inútil. Dark Shadow seguía paralizado. Finalmente, Tokoyami reunió el coraje suficiente para cargar a Katsuki sobre su hombro, retrocediendo lentamente antes de girarse y correr hacia el campamento. Spawn los observó desaparecer entre los árboles, su mirada fría y calculadora. No había sentido la necesidad de matarlos, no era su objetivo, no esta noche. Sin embargo, sabía que lo habían visto, que su presencia ya estaba dejando su marca. Mientras el bosque volvía al silencio, Spawn miró hacia el cielo, donde las hojas caían lentamente al suelo. El mundo aún no entiende lo que viene, pero pronto, lo hará. Con un último movimiento de su capa, Spawn desapareció en las sombras, dejando atrás un rastro de miedo y muerte que no sería olvidado fácilmente. Izuku, ahora Spawn, volaba silenciosamente sobre el bosque. Usaba su capa, una extensión de su propia esencia infernal, para deslizarse entre las sombras. Las presencias de Muscular y Moonfish, faros de pura maldad, ya habían sido extinguidas por sus manos, pero aún quedaban otras presencias, débiles y dispersas, difíciles de rastrear. Entonces, una resonó con fuerza. No era como las demás. No era puramente malvada, pero estaba ahogada en emociones que conocía muy bien: dolor, rabia y venganza. Esa presencia era familiar, tan profundamente conectada a él que su esencia casi parecía llamarlo. Himiko, murmuró Spawn, acelerando hacia la fuente de esa energía. En un claro del bosque, Himiko Toga corría tras Ochako Uraraka y Tsuyu Asui, su cuchillo brillando bajo la luz de la luna. Su objetivo inicial había sido encontrar a Shoto Todoroki para vengar a Izuku. Pero cuando se topó con las dos chicas, la oportunidad de causar caos fue demasiado tentadora para dejarla pasar. Vamos, quédense quietas, gritó Himiko, riendo con una mezcla de locura y frustración mientras perseguía a las dos heroínas. Ochako y Tsuyu corrían juntas, tratando de idear un plan para enfrentarse a la villana. Pero antes de que pudieran reaccionar, una sombra enorme cayó del cielo, aterrizando con un impacto que hizo temblar el suelo. La figura que emergió entre ellas era imponente, cubierta por una armadura negra y blanca, con una capa roja que parecía tener vida propia, ondulando y atravesando las superficies sólidas como si fuera humo. Ochako y Tsuyu se detuvieron en seco, sus ojos ampliados por el miedo mientras observaban al ser que se interponía entre ellas y Himiko. Himiko también frenó, su mirada confundida mientras apuntaba su cuchillo hacia la figura. ¿Y tú quién demonios eres? No te metas. Pero la figura no respondió. En lugar de eso, giró lentamente su cabeza hacia Himiko, sus ojos verdes brillando con una intensidad que hizo que ella retrocediera un paso. No mostró interés alguno en las dos chicas que Himiko perseguía. Toda su atención estaba centrada en ella. Himiko, acostumbrada a ser subestimada y desafiada, alzó su cuchillo con más fuerza. Dije quién eres, contesta. Spawn dio un paso hacia ella, su inmensa capa extendiéndose detrás de él como alas infernales. Himiko apretó los dientes, pero cuando la figura se acercó más, algo dentro de ella cambió. El aire a su alrededor cambió. Aunque la apariencia de este ser era aterradora, había algo familiar en él, algo que hizo que sus manos temblaran.
Cuando Spawn la abrazó de repente, un abrazo firme pero lleno de calidez. Y Miko se quedó congelada. Y Miko, dijo Spawn, su voz profunda pero llena de emoción contenida. Y Miko abrió los ojos de par en par, su cuchillo cayendo al suelo mientras un nudo se formaba en su garganta. Ese tono, esa forma de decir su nombre, no podía ser posible. Izuku, susurró, su voz temblando mientras levantaba las manos para tocar la armadura de la figura. Spawn no respondió con palabras. En lugar de eso, inclinó su cabeza hacia ella, dejando que su presencia hablara por sí misma. Entonces Miko lo sintió, el olor que todavía emanaba de él, el mismo que recordaba de las noches que habían compartido juntos. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Miko mientras lo abrazaba con fuerza, sus brazos rodeándolo como si temiera que pudiera desaparecer de nuevo. Eres tú, Ochako e Izuyu, que habían estado observando la escena con asombro y confusión, intercambiaron miradas, sin saber si debían huir o quedarse. Pero Spawn no les prestó atención. Para él, solo existía Himiko en ese momento. Volví, Himiko, dijo finalmente, su voz baja pero cargada de promesas. Volví del infierno por ti. Himiko lloraba desconsoladamente sobre el pecho de Spawn, aferrándose a él como si temiera que pudiera desaparecer en cualquier momento. Su abrazo era desesperado, sus lágrimas mojaban la armadura negra y blanca que cubría todo el cuerpo de Izuku. Aunque su apariencia había cambiado drásticamente, en su interior sabía que él era el mismo chico que había amado con todo su corazón. Spawn permaneció inmóvil por un momento, sus brazos envolviendo a Himiko con cuidado. A pesar de su nueva fuerza y tamaño, sus movimientos hacia ella eran suaves, casi protectores. La capa roja que parecía viva se movía lentamente, como si también compartiera la emoción del reencuentro. Himiko finalmente levantó la vista, mirando directamente a los ojos verdes brillantes de Izuku. La luz espectral que emanaban le daba un aire aterrador, pero para ella solo reflejaban la calidez y la determinación que siempre había amado en él. Izuku, susurró, su voz temblorosa pero llena de amor. ¿Qué te pasó? Izuku bajó la mirada hacia ella, sus ojos mostrando un destello de melancolía. Morí, Himiko, morí, y regresé. Himiko tragó saliva, asimilando sus palabras mientras sus manos pequeñas tocaban su traje negro y blanco, sintiendo su textura extraña, casi orgánica. Su altura ahora la sobrecogía. Ella apenas alcanzaba su pecho. Tenía que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarlo a los ojos, algo que nunca antes había experimentado con él. Eres tan grande ahora, dijo, casi con un atisbo de humor nervioso mientras lo observaba de arriba a abajo. Y este traje, tus ojos. Izuku soltó un suspiro, su voz resonando profundamente. Este cuerpo, esta apariencia, es el precio que pagué por regresar. Pero sigo siendo yo, Himiko. Sigo siendo el mismo que compartió contigo esa noche de Navidad, el que prometió que siempre estaría contigo. Himiko sonrió entre lágrimas, levantando una mano para tocar su máscara, trazando suavemente las líneas blancas que se extendían por su rostro. No me importa cómo te veas. Siempre serás Izuku para mí. Te amo, con todo mi corazón. Izuku se inclinó hacia ella, apoyando su frente contra la de Himiko mientras cerraba los ojos. Y yo a ti, Himiko. Fuiste lo único que me mantuvo cuerdo, incluso en el infierno. La confesión hizo que Himiko comenzara a llorar de nuevo, pero esta vez sus lágrimas estaban mezcladas con una felicidad abrumadora. Aunque el mundo había intentado separarlos, aunque el destino parecía haber conspirado en su contra, estaban juntos nuevamente. A lo lejos, Ochako y Izuyu observaban en silencio, demasiado atónitas para moverse o interrumpir. La escena era surrealista, una figura infernal abrazando con ternura a una villana llorosa. Una conexión que parecía trascender cualquier lógica o juicio. Para Himiko, el mundo podía derrumbarse a su alrededor. No importaba, mientras estuviera en los brazos de Izuku, no necesitaba nada más. El tierno reencuentro entre Himiko e Izuku fue interrumpido por un repentino destello de luz azul. Llamas intensas comenzaron a extenderse por el bosque, devorando hojas y ramas con un resplandor fantasmal. Himiko se apartó ligeramente de Izuku, limpiando sus lágrimas mientras miraba en la dirección de las llamas. ¿Qué quieres ahora, Davi?, murmuró, su tono mezclado con irritación y confusión. De entre las sombras iluminadas por el fuego, apareció Davi, caminando con su habitual postura relajada pero amenazante. Sus manos estaban envueltas en llamas azules, y su sonrisa torcida mostraba una mezcla de burla y desdén. Bueno, ¿qué tenemos aquí?, dijo Davi, su voz cargada de sarcasmo. Nuestra querida loca psicópata abrazando a un monstruo. Esto es lo más tierno que he visto en mi vida. Himiko frunció el ceño, apretando los puños mientras daba un paso hacia él. No es asunto tuyo. Davi soltó una carcajada seca, sacudiendo la cabeza mientras las llamas a su alrededor se intensificaban. Oh, claro que lo es, Himiko. Estaba buscándote porque pensé que estarías causando problemas con esas heroínas. Pero esto, señaló a Izuku con un movimiento de la cabeza. Esto supera cualquier cosa que imaginé. ¿De dónde sacaste a este monstruo? Izuku, que hasta entonces había permanecido en silencio, dio un paso adelante, su figura masiva proyectando una sombra que hizo que incluso Davi se detuviera por un momento. Su voz resonó como un trueno, profunda y llena de autoridad. Cuidado con tus palabras. Davi alzó una ceja, estudiando a Izuku con más atención. A pesar de su actitud despreocupada, podía sentir el poder que emanaba de él, una oscuridad que no era natural ni de este mundo. Pero, fiel a su naturaleza, no retrocedió. Oh, vaya, ¿ahora también hablas?, respondió con un tono burlón. Déjame adivinar, eres un nuevo juguete. Aunque, miró a Himiko con una sonrisa torcida. Supongo que tiene buen gusto. Himiko se adelantó, poniéndose entre Izuku y Davi, su cuchillo brillando en su mano mientras lo señalaba. Cállate, Davi. Ni siquiera entiendes lo que está pasando aquí. Davi la miró con una mezcla de sorpresa y diversión. ¿De verdad, Himiko, te vas a poner sentimental? Esto no es propio de ti. Pensé que eras una chica práctica, no una romántica. Izuku, viendo cómo Davi seguía burlándose de Himiko, sintió una chispa de furia arder en su interior. Su capa comenzó a moverse más rápido,
como si respondiera a su estado emocional. Ella no tiene que explicarte nada. Davi soltó otra carcajada, pero sus ojos azules brillaban con precaución mientras miraba a Izuku. Mira, grandulón. No me importa lo que seas o de dónde vienes. Solo no interfieras con mis planes. Izuku inclinó la cabeza ligeramente, sus ojos verdes brillando intensamente. Tus planes no me interesan. Pero si sigues molestándola, te arrancaré el corazón y te lo daré de comer. La tensión entre los tres creció, las llamas azules de Davi luchando contra la presencia oscura y opresiva de Izuku. Y Miko, aunque agradecida por el apoyo de Izuku, sabía que esto podía escalar rápidamente a un enfrentamiento. Basta, gritó, colocando una mano en el pecho de Izuku. Izuku, no vale la pena. Y tú, Davi, no te metas conmigo ahora. Davi observó a Himiko por un momento antes de apagar sus llamas con un gesto casual, aunque su sonrisa burlona permaneció. Como digas, princesa. Pero este bosque no es lo suficientemente grande para todos nosotros, así que no arruines mi diversión. Con eso, Davi se dio la vuelta y se alejó lentamente. Pero no sin antes lanzar una última mirada a Izuku. Nos veremos pronto, monstruo. Cuando las llamas desaparecieron, Himiko suspiró y miró a Izuku, quien permanecía en silencio pero con los ojos todavía brillando intensamente. Lo siento, Izuku, él es siempre así, dijo Himiko, su tono lleno de frustración. Izuku negó con la cabeza, colocando una mano suavemente sobre su hombro. No importa, no dejaré que nadie te lastime, Himiko. No ahora, no nunca. Su promesa resonó en el aire, dejando claro que, sin importar quién se interpusiera, Izuku estaba dispuesto a proteger a la mujer que había sido su ancla incluso en el infierno. Spawn observó cómo Davi se alejaba hacia las sombras del bosque, sus llamas azules iluminando momentáneamente el caos que aún se extendía. Pero para Izuku, nada de eso importaba ahora. Había encontrado a Himiko, la única persona que lo amaba en un mundo que lo había rechazado y traicionado. Con un movimiento decidido, Izuku envolvió a Himiko en sus brazos, sosteniéndola con una facilidad que hacía evidente su nueva fuerza. Himiko, aún sorprendida por todo lo que había pasado, no dijo nada. Simplemente se acurrucó contra su pecho, sintiendo la calidez y la seguridad que siempre había asociado con él, incluso ahora que su apariencia era diferente. Izuku, susurró, su voz llena de emoción mientras lo miraba con ojos brillantes. Él la miró brevemente, sus ojos verdes brillando en la penumbra. Estás a salvo conmigo, Himiko. Eso es lo único que importa. Con un salto poderoso, Spawn desapareció en la oscuridad, su capa ondeando detrás de él como un espectro. El viento que generó al despegar hizo que las hojas caídas se arremolinaran, dejando el claro en completo silencio. En el borde del claro, Ochako Uraraka y Tsuyu Asui permanecían escondidas, sus corazones latiendo con fuerza mientras observaban la escena. Ninguna de las dos había podido moverse durante todo el encuentro, el miedo y la confusión las habían mantenido congeladas. Cuando Spawn desapareció con Himiko en sus brazos, el silencio que quedó fue ensordecedor. Ambas salieron de su escondite lentamente, intercambiando miradas que reflejaban la misma pregunta. ¿Qué demonios acababan de presenciar? Ochako fue la primera en hablar, su voz baja y temblorosa. Tsuyu-chan, ¿cómo vamos a explicar esto? Tsuyu cruzó los brazos, su habitual calma reemplazada por una expresión de preocupación. Kero, no lo sé, Ochako-chan. Pero, eso no era un villano cualquiera. ¿Qué crees que era? Preguntó Ochako, su mirada perdida en la dirección en la que Spawn había desaparecido. Tsuyu negó con la cabeza, su tono grave. Kero, no estoy segura, pero lo que sea, no está de nuestro lado, ni del suyo. Ambas heroínas en entrenamiento sabían que lo que acababan de ver no se ajustaba a ninguna de las categorías conocidas, ni héroe ni villano. Este ser, esta figura envuelta en oscuridad y poder, era algo completamente distinto, algo que parecía no seguir las reglas del mundo que conocían. Finalmente, Tsuyu tomó la mano de Ochako. Tenemos que regresar al campamento, contarles lo que vimos. Esto no es algo que podamos manejar solas. Ochako asintió, aunque todavía se sentía inquieta, mientras se alejaban del claro. No podían dejar de sentir que habían sido testigos del inicio de algo mucho más grande, algo que cambiaría su mundo para siempre. Mientras Spawn volaba por encima del bosque, con Himiko en sus brazos. El silencio entre ellos fue interrumpido por la voz temblorosa de ella. Himiko, aún acurrucada contra su pecho, comenzó a contarle lo que había pasado en los 6 meses desde su muerte. Después de que te perdí, empezó, con un nudo en la garganta. Todo se desmoronó. Izuku no respondió de inmediato, pero sus ojos brillantes la observaban con atención. Stein intentó enfrentarse a Endeavor. Pensó que podía vengarte, pero no lo logró. Su voz se quebró mientras recordaba la escena. Murió como vivió, luchando por lo que creía. Pero aún así, lo perdí también. Izuku apretó ligeramente su agarre en ella, sin decir nada, pero la intensidad en sus ojos mostró que cada palabra resonaba profundamente en su corazón. Himiko continuó, su voz más baja. Estuve sola después de eso. Realmente sola. Todo lo que hicimos juntos, toda esa información que filtré. Nadie me creyó. Pensaron que era solo una maníaca intentando llamar la atención. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro mientras confesaba los pensamientos oscuros que la habían atormentado. Hubo noches en las que pensé que no valía la pena seguir, que debería unirme a ti y a Stein, donde sea que estuvieran. Izuku detuvo su vuelo por un momento, flotando en el aire mientras miraba a Himiko directamente a los ojos. La capa roja que lo rodeaba se movía suavemente, como si intentara consolarla. Himiko, dijo, su voz baja pero cargada de emociones. Lamento no haber estado contigo. Lamento que hayas pasado por eso sola. Himiko negó con la cabeza, sus manos agarrándose a la armadura negra que cubría su pecho. No fue tu culpa, fue el mundo, este maldito sistema. Pero ahora estás aquí, ¿verdad? Esto no es un sueño, ¿verdad? Izuku sostuvo su mirada, inclinando la cabeza ligeramente para que sus frentes se tocaran. No es un sueño, estoy aquí, Himiko, y no voy a dejarte sola de nuevo. Ella sonrió débilmente, aunque las lágrimas seguían cayendo. Lo único que me mantuvo viva fue pensar en ti. Y ahora estás aquí. Izuku la abrazó con más fuerza, su capa envolviéndolos como un refugio contra el frío viento de la noche. Estamos juntos de nuevo, y esta vez, Himiko, haremos que el mundo escuche.
pase lo que pase. Con esas palabras, reanudó su vuelo, llevando a Himiko hacia la ciudad. Ambos sabían que el camino por delante sería peligroso, pero también sabían que juntos eran más fuertes que cualquier obstáculo. Y esta vez, no habría nada ni nadie que pudiera separarlos. Mientras volaban hacia la ciudad, Izuku rompió el silencio, su voz grave pero tranquila resonando en la noche. ¿A dónde debemos ir, Himiko? Ella levantó la vista hacia él, sus ojos llenos de dudas. Desde que se unió a la Liga de Villanos, había estado viviendo en el hotel abandonado donde se reunían, pero ahora, después de haberlos dejado atrás, sabía que no podía regresar. No lo sé, Izuku, respondió finalmente, su voz apenas un susurro. Desde que te perdí, solo he estado sobreviviendo. La Liga me dio un lugar donde quedarme, pero ya no puedo volver allí. No después de todo esto. Izuku asintió ligeramente, comprendiendo su incertidumbre. Entonces no regresaremos. Encontraremos otro lugar, uno donde podamos estar juntos y planear nuestro próximo paso. Himiko lo miró con un destello de esperanza en sus ojos, aunque su voz todavía mostraba algo de inseguridad. Pero, ¿a dónde? No tenemos nada, Izuku. Spawn miró hacia la ciudad que se extendía ante ellos, sus luces brillando como estrellas artificiales en la distancia. La capa roja que lo envolvía se movió suavemente, como si reflejara sus pensamientos. No necesitamos mucho, solo un lugar donde podamos descansar y pensar. Miró de nuevo a Himiko, sus ojos verdes brillando intensamente. No te preocupes, te prometí que no te dejaría sola, y no lo haré. Himiko asintió lentamente, aferrándose más a él mientras volaban. A pesar de todas las dudas y miedos que sentía, la presencia de Izuku era suficiente para calmarla. Aunque su apariencia había cambiado, aunque el mundo parecía estar en su contra, él seguía siendo su Izuku, y eso era lo único que importaba. Finalmente, Himiko levantó la vista, su voz más firme. Hay un lugar al sur de la ciudad. Una iglesia abandonada que solía usar cuando era más joven. No es mucho, pero podríamos empezar allí. Izuku asintió, ajustando su dirección hacia el sur. Eso será suficiente, por ahora. Mientras volaban hacia su nuevo refugio, Himiko sintió una chispa de esperanza en su interior. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba sola. Y aunque no sabían qué les deparaba el futuro, estaban juntos. Eso era todo lo que importaba. Una semana después del ataque al campamento, Katsuki Bakugo finalmente abrió los ojos en la cama de un hospital. El dolor en su abdomen era lo primero que notó, un recordatorio del golpe devastador que había recibido de aquel monstruo. Su mente estaba nublada. Pero los recuerdos comenzaron a regresar lentamente. El bosque, las llamas, Himiko Toga, y esa figura imponente de ojos verdes brillantes que lo había enviado volando con un solo golpe. Gruñó mientras trataba de sentarse, ignorando el dolor que le atravesaba el cuerpo. Antes de que pudiera procesar completamente lo que había sucedido, la puerta de su habitación se abrió, revelando al director Nezu y al detective Naomasa Tsukauchi. Ambos entraron con expresiones serias, claramente conscientes de la importancia de lo que estaban a punto de discutir. Bakugo-kun, me alegra verte despierto, dijo Nezu, su tono calmado pero inquisitivo. Tardaste en volver en ti, añadió Naomasa, cerrando la puerta detrás de ellos. Necesitamos hablar contigo sobre lo que sucedió en el bosque esa noche. Katsuki frunció el ceño, sus ojos llenos de irritación y confusión. ¿Qué demonios fue eso? ¿Ese monstruo? Nezu se sentó en una silla junto a la cama, entrelazando sus pequeñas manos mientras lo miraba. Eso es exactamente lo que queremos saber, Bakugo-kun. Según tu compañero Tokoyami, viste algo fuera de lo común, algo que no se parece a ningún villano conocido. Katsuki apretó los puños, recordando el impacto del golpe y la sensación de total impotencia que lo había seguido. Era enorme, más grande que cualquier villano que haya enfrentado, todo negro y con una capa roja que se movía como si estuviera viva. Y esos ojos, esos malditos ojos verdes brillantes. Naomasa tomó notas mientras Katsuki hablaba, su expresión grave. ¿Dijo algo? ¿Alguna palabra o pista sobre su identidad? Katsuki asintió lentamente, su mandíbula apretada. Dijo que ese no era mi lugar, como si estuviera decidiendo que estaba en el lugar y momento equivocado. Nezu y Naomasa intercambiaron miradas, claramente preocupados por la información. ¿Y su fuerza?, preguntó Nezu, inclinándose hacia adelante. ¿Cómo la describirías? Katsuki dejó escapar un resoplido amargo. ¿Cómo describirla? Es simple, me golpeó una vez y me dejó fuera. Es más fuerte que cualquier héroe que haya visto. Incluso All Might no me hizo sentir tan insignificante. El silencio llenó la habitación por un momento mientras Nezu y Naomasa procesaban sus palabras. Finalmente, Nezu habló, su tono aún más grave. Esto confirma lo que temíamos. Este ser, quien sea, o lo que sea, no es un villano común. Su fuerza, su apariencia, y la forma en que interactuó contigo y con Tokoyami indican que es algo completamente diferente. Katsuki frunció el ceño. Entonces no saben quién es. Naomasa negó con la cabeza. No tenemos registros de nadie que encaje con la descripción. No parece ser un villano registrado, ni alguien con un quirk conocido. Katsuki miró al techo, su frustración evidente. Genial, un monstruo suelto y nadie sabe nada de él. Nezu se levantó de su silla, mirando a Katsuki con una mezcla de seriedad y comprensión. Lo que sabemos es que este ser es peligroso, pero parece tener un propósito. Necesitamos descubrir cuál es antes de que cause más caos. Naomasa asintió, cerrando su libreta. Gracias por tu cooperación, Bakugo-kun. Descansa por ahora. Cualquier otra cosa que recuerdes podría ser crucial. Mientras los dos salían de la habitación, Katsuki permaneció en silencio, sus pensamientos girando en torno a la figura que lo había derrotado tan fácilmente. Aunque estaba lleno de rabia y frustración, una pequeña chispa de curiosidad ardía en su interior. Sea quien sea, murmuró para sí mismo, lo encontraré, y la próxima vez, no será tan fácil. Mientras tanto, Nezu y Naomasa discutían en voz baja mientras caminaban por el pasillo. Ambos sabían que este encuentro en el bosque era solo el comienzo de algo mucho más grande. Y si no actuaban rápido, este nuevo jugador podría cambiar todo lo que sabían sobre héroes y villanos. Horas después, en una sala de reuniones dentro de la Academia UA, el detective Naomasa Tsukauchi esperaba pacientemente junto a Nezu.
Ambos estaban rodeados de documentos y notas sobre el ataque al campamento y las extrañas descripciones del ser que Katsuki Bakugo había enfrentado. Ahora, necesitaban corroborar esos detalles con el único otro testigo directo del evento, Fumiki Tokoyami. La puerta se abrió y Tokoyami entró, su postura rígida y su expresión seria. Dark Shadow permanecía en silencio detrás de él, algo inusual para la entidad normalmente bulliciosa. Tokoyami-kun, gracias por venir, dijo Nezu con su tono calmado, aunque su mirada era inquisitiva. Es un honor, director Nezu, respondió Tokoyami, haciendo una leve inclinación antes de tomar asiento frente a ellos. Naomasa tomó la palabra, su tono directo pero no intimidante. Bakugo nos dio su versión de lo que ocurrió en el bosque esa noche. Ahora queremos escuchar la tuya. ¿Puedes contarnos qué viste? Tokoyami asintió, respirando profundamente antes de hablar. Todo comenzó cuando Bakugo y yo estábamos persiguiendo a Moonfish. Lo encontramos, pero antes de que pudiéramos enfrentarlo, algo apareció. ¿Algo? Preguntó Naomasa, inclinándose hacia adelante. Una figura imponente, oscura como la noche, con una capa roja que parecía viva. Era enorme, al menos 2 metros de altura, y sus ojos. Tokoyami hizo una pausa, recordando el brillo espectral que lo había dejado paralizado. Eran verdes y brillaban como si pudieran ver dentro de tu alma. Dark Shadow, que había estado en silencio, susurró de repente, él. No era humano, era algo más, algo que daba miedo. Naomasa levantó una ceja, pero no interrumpió mientras Tokoyami continuaba. Moonfish atacó primero, pero este ser lo derrotó con una facilidad que no puedo describir. Lo golpeó, y su cabeza explotó. Nezu entrelazó sus manos sobre la mesa, escuchando atentamente. Y después, Bakugo atacó. Como era de esperar, respondió Tokoyami, con un tono de leve resignación. Pero fue derrotado con un solo golpe. Y yo intenté usar a Dark Shadow, pero Dark Shadow se estremeció. Interrumpiendo, no podía moverme. Él era demasiado oscuro, demasiado poderoso. No podía enfrentar algo como él. Naomasa tomó notas rápidamente mientras Nezu observaba a Tokoyami con curiosidad. ¿Qué dijo esta figura? ¿Algo que nos pueda ayudar a identificarlo? Tokoyami asintió lentamente. Dijo que no era nuestro enemigo. Hoy, pero su tono, su presencia. No se sentía como si estuviera del lado de los héroes. Naomasa y Nezu intercambiaron miradas. Finalmente, Nezu habló, su tono más suave. Tokoyami-kun. Lo que has descrito coincide con lo que Bakugo nos contó. Esto nos confirma que estamos lidiando con algo único, algo que no encaja en las categorías habituales de héroes o villanos. Tokoyami miró al director, su expresión seria. Sea lo que sea, director, no es alguien que debamos subestimar. Eso está claro, respondió Nezu. Gracias por tu cooperación, Tokoyami-kun. Esta información será crucial para entender mejor lo que enfrentamos. Tokoyami se levantó, inclinándose ligeramente antes de salir de la sala. Dark Shadow permaneció en silencio mientras ambos caminaban por el pasillo, reflejando la tensión que aún pesaba en el ambiente. Dentro de la sala, Naomasa cerró su libreta y miró a Nezu. Esto no es un villano ordinario. Incluso los quirks parecen irrelevantes frente a algo como él. Nezu asintió, su expresión seria. Lo que más me preocupa no es lo que hizo, sino lo que no hizo. Podría haber eliminado a Tokoyami y a Bakugo fácilmente, pero no lo hizo. Eso significa que tiene un propósito, y necesitamos descubrirlo antes de que actúe de nuevo. Ambos sabían que el tiempo era crucial. Este ser no solo había cambiado la dinámica del ataque al campamento. Su mera existencia era una amenaza que podría alterar todo lo que sabían sobre héroes y villanos. En la misma sala donde habían hablado con Tokoyami, Naomasa y Nezu ahora recibían a Ochako Uraraka y Tsuyu Asu. Ambas habían sido testigos de algo que pocos podían comprender, y aunque el ambiente era relajado, la tensión en el aire era palpable. Naomasa comenzó, su tono calmado pero directo. Uraraka-san, Asu-san, agradecemos que hayan venido. Sabemos que esta experiencia fue difícil, pero necesitamos que nos cuenten exactamente lo que vieron en el bosque. Ochako y Tsuyu intercambiaron miradas, y fue Tsuyu quien rompió el silencio primero. Encontramos a una chica persiguiéndonos. Estábamos tratando de escapar cuando apareció él. ¿Él? Preguntó Nezu, inclinándose hacia adelante. El monstruo, o lo que sea Kero, respondió Tsuyu, su voz tranquila pero firme. Era enorme, con una capa roja que se movía como si tuviera vida propia. Cubría casi todo su cuerpo con un traje negro y blanco. Ochako asintió, añadiendo, sus ojos. Eran lo más aterrador. Brillaban de un verde intenso, como si pudiera ver dentro de ti. Naomasa tomó notas rápidamente antes de preguntar. ¿Hizo algo? Dijo algo que puede ayudarnos a entender quién o qué es. Las dos chicas parecieron dudar por un momento, pero Tsuyu fue quien habló primero. Él no nos atacó, Kero. No parecía interesado en nosotras. Toda su atención estaba en la chica que nos persiguió. ¿Qué ocurrió entre ellos? Preguntó Nezu, intrigado. Ochako respiró profundamente antes de responder. Se acercó a ella, y al principio, ella estaba confundida. Le gritó, le preguntó quién era. Pero entonces, él la abrazó. ¿La abrazó? Repitió Naomasa, sorprendido. Tsuyu asintió, su expresión seria. Kero, cuando le preguntó quién era, él le dijo. Volví del infierno solo por ti. La sala quedó en silencio por un momento. Naomasa dejó de escribir y levantó la vista hacia las chicas, mientras Nezu entrecerraba los ojos. Claramente procesando la información. Volvió del infierno, murmuró Naomasa, como si intentara comprender las implicaciones. Eso fue lo que dijo Kero, afirmó Tsuyu. Su voz firme aunque claramente inquieta, y no sonaba como una metáfora. Ochako añadió, su tono más bajo. La chica comenzó a llorar después de eso, como si lo reconociera. Incluso parecía feliz. Nezu tamborileó sus dedos sobre la mesa, su mente trabajando rápidamente para conectar las piezas. Finalmente, levantó la vista hacia Naomasa. Esto confirma algo que sospechábamos. Este ser, quien sea, no solo es poderoso, sino que tiene un propósito personal. Su conexión con la chica del bosque no puede ser ignorada.
Tenemos que saber quién era. Naomasa asintió, mirando a las chicas con seriedad. ¿Hubo algo más? ¿Algo que hayan notado sobre su comportamiento o palabras? Ochako negó con la cabeza. Después de eso, se fueron. Él la tomó en brazos y desaparecieron en la noche. No intentó atacarnos ni interactuar con nosotras en absoluto. Kero solo quería estar con ella, concluyó Suyu, su tono reflexivo. Naomasa cerró su libreta, su expresión grave. Esto complica las cosas. No estamos lidiando con un villano común, ni siquiera con alguien que actúa sin dirección. Hay una historia aquí. Algo que no entendemos todavía. Kero, hubo algo más, dijo Suyu, con un tono pensativo. Cuando Dabi, el villano de las llamas azules, apareció, parecía estar buscándola a ella y, por un momento, parecía que iba a enfrentarse a ese monstruo. Kero. Nezu inclinó la cabeza ligeramente, interesado. Dabi y este ser mostraron hostilidad entre sí. Ochako asintió, recordando también la tensión palpable entre ellos. Sí, fue extraño. Ella estaba claramente molesta con Dabi, y él parecía burlarse de ella. Creo que fue porque ella estaba buscando a Shoto. Naomasa levantó una ceja, anotando rápidamente en su libreta. ¿Shoto Todoroki? ¿Por qué estaría buscando a Shoto? Ochako negó con la cabeza. No lo sabemos, pero parecía importante para ella. Dabi no estaba de acuerdo con eso. Fue como si la idea de que se enfocara en Shoto lo molestara. Suyu continuó, recordando los detalles. Dabi y ese monstruo intercambiaron palabras. No escuché todo, pero estaba claro que Dabi no confiaba en él. Kero parecía dispuesto a pelear, pero entonces, ella intervino. ¿Qué hizo?, preguntó Naomasa, inclinándose hacia adelante. Se puso entre ellos, respondió Suyu. Se veía como si estuviera más preocupada por evitar que pelearan que por cualquier otra cosa. Kero. Ochako asintió. Fue como si ella estuviera intentando protegerlo. Proteger al monstruo. Incluso le dijo a Dabi que no se metiera. Naomasa y Nezu intercambiaron miradas, ambos procesando la información. Nezu, con una expresión reflexiva, tamborileó sus pequeños dedos sobre la mesa. Esto confirma aún más la conexión entre la chica y este ser. No es solo una alianza casual. Parece haber un vínculo emocional significativo. Naomasa cerró su libreta con un suspiro. Y si está buscando a Shoto, eso podría complicar las cosas aún más. Si está relacionado con Endeavor o con Dabi, esto podría ser mucho más personal de lo que pensábamos. Nezu asintió lentamente, su mirada fija en los documentos frente a él. No solo estamos lidiando con un ser poderoso, sino también con emociones y venganzas profundamente arraigadas. Esto lo hace mucho más impredecible. Ochako y Suyu permanecieron en silencio, ambas procesando lo que habían presenciado y lo que significaba. Finalmente, Nezu levantó la mirada hacia ellas. Gracias por compartir esto con nosotros. La información que nos han dado es crucial. Ahora, volvamos a enfocarnos en proteger a sus compañeros y en mantener la calma en la academia. Mientras las chicas salían de la sala, Naomasa miró a Nezu con una expresión seria. Esto no es solo un problema de héroes y villanos. Estamos lidiando con algo que podría desestabilizar todo nuestro sistema. Nezu asintió, su pequeña figura proyectando una sombra más grande de lo normal bajo la luz de la sala. Y tendremos que actuar rápido antes de que las llamas de la venganza consuman todo a su paso. Nezu y Naomasa estaban sentados, procesando la información inquietante que habían recopilado sobre el misterioso ser. Ambos sabían que quedaba un testigo más, Kota Izumi, quien había tenido un encuentro directo con el monstruo durante el ataque al campamento. Cuando la puerta se abrió, Kota entró, acompañado por su tía, Shino Sosaki, también conocida como Mandalay. Shino puso una mano en el hombro de Kota, mostrándole su apoyo mientras él se sentaba frente a Nezu y Naomasa. Gracias por venir, Izumi-kun, dijo Nezu, su tono calmado pero atento. Sabemos que lo que experimentaste fue difícil, pero necesitamos que nos cuentes exactamente lo que ocurrió esa noche. Kota asintió, su rostro serio pero mostrando un destello de emoción en sus ojos. Lo recuerdo todo. Naomasa abrió su libreta, preparado para tomar notas mientras Kota comenzaba su relato. Muscular me encontró en el bosque. La voz de Kota era firme, pero había una emoción inusual en su tono. Me acorraló en un acantilado y estaba seguro de que iba a matarme. Me hablaba de mis padres, burlándose de ellos. Shino apretó ligeramente el hombro de Kota, pero no lo interrumpió. Cuando Muscular levantó su brazo para golpearme, pensé que era el final. Pero entonces, él apareció. Los ojos de Kota brillaron con una mezcla de fascinación y asombro. El monstruo. Nezu inclinó ligeramente la cabeza, interesado. ¿Puedes describirlo, Kota-kun? Era enorme, todo negro, con una capa roja que se movía como si estuviera viva. Sus ojos brillaban de un verde intenso, y cuando miraba a Muscular, era como si el mundo se detuviera. Naomasa asintió, alentándolo a continuar. ¿Qué pasó después? Kota apretó los puños, su voz ganando fuerza mientras relataba. El brazo de Muscular se partió en dos cuando su golpe conectó y lo atrapó con espinas negras y rojas. Shino frunció el ceño, pero no interrumpió. Kota continuó, su tono mostrando una emoción inquietante. Y luego, él hizo algo increíble. Su capa cambió de forma, como si tuviera vida propia, y se convirtió en una lanza, atravesó directamente al corazón de Muscular. Nezu levantó una ceja, tomando nota mental de la descripción. ¿Empaló a Muscular? Kota asintió rápidamente, su voz llena de una mezcla de admiración y asombro. Sí, fue lento y doloroso. Pude verlo en la cara de Muscular. El monstruo lo miró como si no fuera nada, y luego lo destruyó. Naomasa dejó su bolígrafo sobre la libreta por un momento, notando algo inusual en el tono de Kota. Izumi-kun, ¿cómo te sentiste al presenciar esto? Kota levantó la mirada, sus ojos brillando con una intensidad que sorprendió tanto a Nezu como a Naomasa. Tuve miedo al principio, pero también me sentí protegido. Él me salvó, no como un héroe, pero fue algo más. Shino lo miró con preocupación, pero Kota no se detuvo. Lo que hizo fue brutal, sí, pero Muscular lo merecía. El monstruo hizo lo que nadie más podía hacer. No me importa si dicen que es peligroso. Para mí, es un héroe. Nezu y Naomasa intercambiaron miradas, ambos claramente preocupados por la fascinación de Kota hacia esta figura. Finalmente, Nezu habló, su tono calmado pero firme. Kota-kun,
Entendemos por qué te sientes así. Este ser te salvó en un momento crítico, pero debemos recordar que su brutalidad puede ser peligrosa. Kota frunció el ceño, cruzando los brazos. No me importa. Si eso lo hace peligroso, entonces tal vez es lo que necesitamos. Naomasa cerró su libreta lentamente, dirigiendo una mirada significativa a Nezu antes de volver a Kota. Gracias por compartir esto con nosotros, Izumi-kun. Es importante que sepamos todo lo que pasó. Mientras Kota y Shino salían de la sala, Naomasa suspiró profundamente. Esto es más preocupante de lo que pensaba. No solo estamos lidiando con un ser poderoso, sino con alguien que puede inspirar admiración incluso en su brutalidad. Nezu asintió, sus ojos brillando con una mezcla de preocupación y determinación. Si Kota lo ve como un héroe, imagina lo que otros podrían pensar si su presencia se hiciera pública. Este ser no solo amenaza físicamente, también tiene el potencial de alterar las percepciones del bien y el mal en nuestra sociedad. Ambos sabían que debían actuar rápidamente. No solo para comprender mejor al monstruo, sino también para controlar la narrativa antes de que la situación se saliera completamente de control.